Hola, buenas tardes. Mi nombre es Heidi Capizán Cárdenas. Soy de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Geofísica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este tema les voy a presentar una explicación de la fuerza de gravitación universal y la ley de Coulomb. Bueno, prosigo. Primero empezamos con fuerza de gravitación universal, o ley de gravitación universal, también conocida. Primero que nada, ¿qué es? Bueno, es un principio de la física expuesta por Isaac Newton en 1687, que describe la interacción gravitatoria que se produce entre distintos cuerpos con masa. O más que nada es la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y objetos que estén cerca de ella. Ahora vemos otro punto importante que es cuál es su importancia o en lo que cabe es que es lo que hace que se unan entre sí trozos de materia para formar planetas, lunas y estrellas. Pero igualmente ha sido verdaderamente útil para calcular el movimiento de planetas alrededor del Sol. Como sabemos, nuestro planeta gira alrededor del Sol y no el Sol gira en nuestro planeta. Lo que gira en nuestro planeta serían los satélites, como en esta imagen que vemos aquí, que vemos que aquí está el planeta Tierra y pues los satélites giran alrededor de ella. Prosigo. Bueno, aquí una frase que dice, la fuerza con la que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas dividido entre el cuadrado de las distancias que hay en ellos. Esto en palabras, bueno, aclarando en expresiones, sería más o menos que quedara una fórmula como esta, que ahorita les explico cómo es, que empieza con fuerza. La fuerza de atracción, esta siempre se va a medir en newtons. Entonces ahí seguimos con la constante de gravitación universal, que esta se mide, bueno, se representa con una G y como es constante de gravitación universal, pues tiene una unidad universal que se usa, que sería 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros cuadrados entre kilogramo al cuadrado. Esta es la expresión, perdón, que siempre se va a usar. Entonces, esta no la puedes cambiar, es tal como es. Y después aquí seguimos con las masas, que aquí serían la masa 1 y la masa 2. Esto siempre se va a medir en kilogramos, kilogramos. Y se representan dos masas aquí, por eso se pone primero el 1 y después el 2. Después seguimos con la distancia, que aquí sería radio al cuadrado. Como vemos aquí nos dicen entre el cuadrado de la distancia que hay en ellos. Aquí universalmente se mide en metros. Entonces también aquí se debe respetar esto y pues que no olvidemos que es al cuadrado. Prosigo, ahora les voy a dar un ejemplo. Un problema más que nada es que dos personas de 70 kilogramos y 65 kilogramos respectivamente se encuentran separados por una distancia de 5 metros. Calcula la fuerza gravitatoria con la que se atraen y nos ponen un dato que es la constante de gravitación universal, que ya como sabemos, se los acabo de decir. Entonces aquí, bueno, pues como sabemos, el problema nos pide que pues más que nada calcular la fuerza gravitatoria, como podemos ver. Entonces aquí usamos esa misma fórmula que les acabo de enseñar. Y como sabemos ahí, esa fórmula se usa tal cual, no se cambia nada. Entonces como tal, tenemos para que, bueno, yo los distingo en datos, que primero pongan los datos y ya a ver qué nos piden. Miren aquí, por fuerza gravitatoria, pues no tenemos fuerza, pero tenemos la constante de gravitación universal, tenemos masa y tenemos distancia, que son los 5 metros. Entonces ahora aplicamos la fórmula y las operaciones, que sería la fuerza, que es igual a la constante de gravitación universal, como sabemos es esto, por las masas entre la distancia. Como sabemos las masas son 70 kilogramos y 65 kilogramos entre 5 metros, como sabemos en radio, al cuadrado, no olvidemos, al cuadrado. Entonces aquí sustituimos nuevamente estos valores multiplicando la masa, estas dos masas que nos daría un total de 4.550 kilogramos al cuadrado. Acuérdense que multiplicar masa por masa daría masa al cuadrado. Entonces aquí también elevamos esto al cuadrado, 5 por 5, 25 metros. Se está multiplicando nuevamente a 2, daría metros al cuadrado.
Entonces ya teniendo estos datos, nuevamente volvemos a hacer, aquí ya, como ya no hay multiplicación, pero vemos que aquí hay una división, entonces dividimos 4.550 kilogramos entre los 25 metros al cuadrado. Esto nos daría un total de 182 kilogramos al cuadrado entre metros al cuadrado. Y bueno, para aquí como vemos que estamos buscando la fuerza, vamos a hacer que, bueno, vemos que aquí tenemos kilogramos y aquí nuevamente tenemos kilogramos. Estas dos se van a multiplicar. Entonces, teniendo valores iguales, se eliminan. Aquí vemos que tenemos metros al cuadrado, aquí tenemos metros al cuadrado y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué nos quedaría respectivamente? Nos quedaría los newtons. Nuevamente los newtons. Entonces, esto nos daría como resultado ya, después de la multiplicación, un total de 1.213 por 10 a la menos 8 que acabamos de hacer, pues, de los newtons. Entonces, ese sería nuestro resultado final. No sé si tengan alguna duda o pregunta, pues me podrían dejar ahí por un comentario al respecto. Bueno, prosigo. Ahora vemos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, antes de hablar ciertamente de la ley, vemos que hay por detrás que es determinar más que nada la materia. La materia, ¿qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo, posee una cantidad determinada de energía y está sujeta a interacciones y cambios en el tiempo. Pues también podemos determinar que la materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico. Todo lo que vemos, sentimos y tocamos prácticamente. Entonces aquí podemos ver que la materia está formada por un conjunto de átomos que están constituidos principalmente por electrones, protones y neutrones. Como sabemos, aquí los electrones siempre tienen la carga negativa. Los protones tienen carga positiva y como su nombre lo dice, los neutrones es neutro, o sea, no tienen ni carga positiva ni negativa. Entonces, sabiendo esto, pues aquí podemos ver una imagen en la que está un átomo. Entonces vamos a determinar que lo de aquí, las orillas, son los electrones, adentro es protón y neutrón, como tal. Entonces sí, ya determinando eso, tenemos un claro ejemplo de cómo sería. Y bueno, en otra parte es que en los átomos que forman la materia se pueden distinguir dos partes fundamentales. ¿Cuáles son estas partes? Pues sería más que nada el núcleo y la corteza. Que aquí como se ve, bueno, aquí casi no se ve mucho porque estoy yo, pero ahorita quito la imagen. Aquí podemos ver que el núcleo pues es el centro, como tal, aquí. La corteza pues sería esto que gira. Todo esto es la corteza. Lo que está exteriormente y lo que está interiormente. Debemos determinarlo así. Y ya bueno, continuando con el tema, es que vemos ahora las cargas eléctricas. ¿De dónde viene la electricidad? Los protones y los electrones cuentan con una carga eléctrica. Esto produce una fuerza de atracción entre las partículas subatómicas, siguiendo una ley muy sencilla. Las cargas de diferentes símbolos se atraen y las de mismo signo se repelen. Ahorita, bueno, en otra presentación les voy a explicar más o menos cómo es esto de las cargas diferentes ahorita en otra presentación. Y podemos ver aquí una imagen de cómo las cargas se originan, pues como nosotros tenemos cargas positivas al momento de tener contacto con otra carga, pues hace que esos rayitos de ahí se conecten prácticamente con nuestras manos. Ha habido muchos experimentos al respecto y pues hasta en museos luego exhiben este tipo de cosas, así que ahí se puede ver más claro. La carga eléctrica es una propiedad general de la materia y se mide en una unidad llamada coulombs. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Y bueno, aquí seguimos con el tema que dice que establece que la fuerza ejercida por dos cuerpos puntuales con carga eléctrica es a una cierta distancia, disculpen, la magnitud de esta fuerza es proporcional. Más bien esta palabra, proporcional a la carga neta de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas en estudio. Ahora vemos como una frase similar a la anterior que dice que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une.
Ahí podemos ver una imagen similar a cómo se había representado esto de modo de una fórmula, que esta fórmula describe que F es igual a ¿qué? A la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Como podemos ver, igualmente se mide en newtons. Después vemos que los valores de la carga. Esto Q representa las cargas, tanto carga 1 como carga 2. Y aquí esto se mide en coulombs, representado con la letra C. En la distancia, como vemos igualmente como el anterior, es radio al cuadrado, que igual se mide en metros. Y como se me olvidó poner aquí al principio, pero también importante, la K. ¿Qué es K? La constante de proporcionalidad. Por eso les decía mucho esto, de que verán de que se habla mucho de proporción en esta ley. Entonces también tiene su constante proporcionalidad con un valor de 9 por 10 a la 9 de newtons por metros al cuadrado entre coulombs al cuadrado. Esa es la fórmula como tal. Entonces aquí, bueno, aquí voy a hablar un poquito más claro de lo que se vive viendo, de las cargas opuestas se atraen entre sí. Aquí, como podemos ver en la imagen, aquí hay una carga positiva y aquí una negativa. Y vemos que entre estas dos cargas hay que una atracción. Vemos que las flechas indican que las dos están en direcciones iguales y que en un momento pues se atraen, ¿no? Aquí, como sabemos, la R es la distancia y pues aquí son las fuerzas. También, por otra parte, es que las cargas iguales se repelen entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que pues con cargas como positivo con positivo no chocan, no se atraen más que nada, perdón. Entonces cada una tiene una dirección diferente, como puedes ver aquí en las flechitas. Tiene una dirección a la izquierda y está a la derecha. Igualmente nos señalan la distancia y las fuerzas. Pero así igualmente como las cargas positivas con cargas negativas, igual tienen este tipo de dirección cuando son las mismas. Cuando son diferentes vemos que se atraen. Entonces, para que eso quede más o menos claro, espero que sí. Con esta imagen yo creo que es suficientemente claro. Bueno, entonces cada kilómetro y milímetro tiene su potencia. Esto más que nada es para que este recuadro es una, bueno, yo diría que es como una ayuda, ya que como sabemos hay números que se escriben demasiado largos y pues mejor usamos una expresión como en notación científica. Igualmente aquí pues tiene una tabla que cada una tiene una diferente potencia, como sabemos tanto negativas como positivas, y tiene un prefijo en el que tiene pues cuánto en decimales, centímetros, en micro, en todo esto y los símbolos que también representa cada uno la diferente, los diferentes decimales, los diferentes números que se aparecen por aquí. Entonces este cuadro como tal sería más que nada la ayuda como para saber qué potencias son las que expresa esto de aquí. Espero que les haya dejado en claro, discúlpenme si no me explico a veces tan bien. Pero bueno, prosigo. Ahora, otro ejemplo, otro problema para que tengamos en claro más o menos de lo que estamos hablando es que una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs, recuerden que la C es coulombs, como hemos estado viendo, se encuentra a 2 metros de una carga de, miren, aquí podemos ver que es una carga negativa, ya que tiene el menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Igualmente, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Ahora, como sabemos, nos pide la fuerza, la magnitud de la fuerza. Podemos representarlo también de forma gráfica, bueno, en una forma en la que también se pueda entender mejor. Podemos ver las dos cargas, como aquí, como nos dicta el ejemplo, y vemos que como tiene una carga positiva y la otra negativa, como habíamos hablado, se atraen. Entonces las flechas señalan el que van en movimiento similar para que se atraigan. Es por ello que aquí puse, miren, una carga, la primera carga de 3, que es positiva, y la segunda carga que es menos 8, que es la negativa. Pues aquí podemos señalar que se encuentran a qué distancia, ahí, los 2 metros, aquí más o menos. Y ahora, como en la otro problema, igual ponemos datos, qué datos nos tenemos y qué datos nos piden. Igualmente sabemos que nos piden fuerza. Y como podemos ver en la fórmula anterior, pues la fuerza igualmente no se tiene que mover nada de la fórmula, ya que la fórmula es como tal. Si
Solamente sobre si aquí nos hubieran pedido una carga, una distancia, despejaríamos la fórmula, pero aquí no es necesario ya que aquí tenemos como tal fuerza. Queremos como tal fuerza, disculpen. Entonces aquí ya como de los datos, que así son las cargas. Acuérdense de la constancia de... Ay, discúlpenme. Así la de proporcionalidad. Dice que es por 9 por 10 a la 9 de newtons por metros cuadrados entre coulombs cuadrados. Y la distancia que son los 2 metros. Entonces ya teniendo estos datos, pues podemos decir que la fórmula es como tal. Aquí, miren, no cambia nada. Sustituimos los valores, como vemos aquí va, pues la constante primeramente, que multiplica a quién, a las cargas entre la distancia. Recuerden, aquí están dividiendo las cargas entre la distancia, pues aquí sustituimos solamente los valores y que la distancia es al cuadrado, nunca se les olvide eso. Bueno, ya sustituyendo más, recuerden que se multiplican carga por carga, que daría más o menos a menos 2.4 por 10 a la menos 11 coulombs al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando C por C. C por C es el cuadrado. Y ya sustituimos también 2 metros al cuadrado, que serían 4 metros al cuadrado. Ya con eso, pues nuevamente hacemos lo mismo. Aquí estamos dividiendo, entonces dividimos menos 2.4 entre 4, nos daría un total de menos 6 por 10 a la menos 12. Vemos que aquí tenemos coulombs al cuadrado y metros al cuadrado. Se pasa aquí como coulombs al cuadrado entre metros al cuadrado. ¿Qué nos faltaría? Igualmente se multiplican estas dos. Y pues como sabemos, igual hacemos lo mismo que acá. Tenemos columns. ¿Y aquí tenemos columns? Bueno, tenemos valores iguales, se eliminan prácticamente. Tenemos metros al cuadrados. Y acá tenemos igualmente metros. ¿Qué nos quedaría al final de cuentas? Exacto, nos quedaría solamente newtons, que es lo que estamos buscando. Sabemos que la fuerza se determina en newtons. Entonces, el resultado de esta operación sería menos 0. Vemos que salió un valor negativo y salió como menos 0.054 ¿qué? Newtons nuevamente. Sería ese el resultado final de esta problemática. Espero que les haya dejado claro y pues cualquier duda o aclaración igualmente ahí me lo pueden decir. Y ya finalmente podemos, bueno, una pequeña y última reflexión sobre estas diapositivas, este proyecto, es que durante la evaluación del trabajo determina que los problemas de la física en sí, las fórmulas que se nos presentan ayudan mucho para saber aún más de dónde estamos, ya que hablar de gravedad es determinar desde un principio cómo funcionaba nuestro planeta, preguntándonos el por qué nosotros podemos tocar el suelo. Exacto. No sé si recuerdan que alguna vez Isaac Newton habló sobre esto, como la famosísima manzana que se le cayó en la cabeza. Desde ahí surgió esa duda de cómo funciona la gravedad en nuestro planeta. Gracias a él, por eso podemos determinar cómo funciona y también determinar algunos que otros planetas, no todos, pero sí en su mayoría. Y pues bueno, sería una, una reflexión de este tema. Por otra parte, otro punto importante es que es el conocimiento de la materia, es decir, de lo que está hecho, cómo funciona, qué aporta, ya que de ahí se desata otro punto que es carga eléctrica. Entonces sí, bueno, generalmente, o al menos en nuestra carrera que es ingeniería geofísica, vemos prospección eléctrica, que es un tema en el que se basa en poner carga eléctrica en el subsuelo. ¿Para qué? Se preguntarán. Bueno, para algunos yacimientos, ya sea de algún petróleo, de la hidráulica, o conocer qué materiales están compuestos. Pero también se usa la eléctrica, en este caso de nuestra materia. Y pues generalmente la eléctrica la usamos muchas personas, entonces todo eso también tiene que ver. Se aplica ya sea para alguna realización importante a nuestro planeta, como también usarla para una aplicación sencilla en nuestra vida cotidiana. Y sí, así como tal, bueno, por mi parte sería todo y espero que les haya gustado esta presentación, les haya dejado en claro y nos veremos en la próxima. Gracias.